Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto estar con ustedes hoy jueves 23 de mayo del año 2019 para comentar hechos nacionales e internacionales relevantes en ese camino que hacemos juntos pero no revueltos, aclarándonos las ideas. Y bueno, apreciables oyentes, hoy pues mis digresiones que agradezco a aquellos que las valoran van a ser breves. ¿Por qué? Porque en el programa, a partir de la 1:15, para que vean que no se deben de perder ni uno solo en nuestros todos a pulmón. ¿Por qué? Porque no vamos a estar anunciando, bueno, en algunas oportunidades cuando se pueda lo haremos. Y si no, en otras simplemente será una sorpresa para ustedes a quien vamos a entrevistar. Hoy, a partir de la 1:15, voy a conversar, como ya algunos lo podrán ver, porque lo acabo de retituar en mi cuenta en Twitter, en @MYDDA, y ya lo vamos a compartir también en Facebook. Hoy voy a conversar a partir de la 1:15 con Edmond Mulet, quien es el candidato presidencial por el Partido Humanista. Como bien saben, unos de los que se ha visto favorecidos, no es que él lo haya buscado, ni fue él quien presionó para que no pudieran al final correr ni Suri Ríos ni Telma Aldana, pero uno de los tres particulares, o tres o cuatro que se benefician y que entre ellos puede darse la sorpresa de quién vaya a la segunda vuelta con Sandra Torres. Uno de ellos es precisamente Edmond Mulet y del Partido Humanista, porque hoy una de las cosas que vamos a brevemente a mencionar con Jorge es la más reciente encuesta de Sid Gallup que ya comenzó a circular. Tiene un pequeño problema esa encuesta de Sid Gallup, que cuando recabaron la información, cuando encuestaron a casi 1,800 personas, todavía los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no habían tomado una decisión en lo que respecta a la participación de Suri Ríos y Telma Aldana, porque al final eso fue lo que decidieron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ambas todavía se refleja ese voto que ellas tenían en esta encuesta, que mantuvo más o menos lo mismo que se reflejaba en la encuesta de abril. En primer lugar, Sandra Torres, tanto en intención de voto como en antivoto, mucho más alto el antivoto, por supuesto, que la intención de voto. Luego la seguía de cerca Suri Ríos. Después, una cosa interesante, porque Telma Aldana había ya caído hasta el 4º lugar, según Sid Gallup. Aquí tengo yo los datos, no es algo que yo me esté inventando antes de que me acusen de cualquier cosa los seguidores de la señora Aldana. Solo permítanme, porque aquí tengo la información en mi teléfono. Veamos, acá lo tengo ya. Ok. En primer lugar, aparecía la Sandra Torres de la UNE con el 21% de intención de voto. En segundo lugar, Suri Ríos del Partido Valor con un 14%. En tercer lugar, interesante, ya iba Alejandro Yamatei con un 9%. En cuarto lugar, no sé por qué motivo, debe ser una variación de decimales, pero en cuarto lugar
en esta encuesta de Sid Gallup, que les leo la ficha técnica rápidamente. La encuesta de Sid Gallup se llevó a cabo con una muestra de 1,747 personas a nivel nacional del 8 al 13 de mayo, es decir, antes de que la Corte de Constitucionalidad resolviera las resoluciones que no favorecieron las candidaturas de Telma Aldana y Suri Ríos. De acuerdo con el cuadro técnico, la metodología tiene un margen de error igual a más menos 2.6 puntos, por lo que su nivel de confianza es del 95%. Bueno, yo en general no le tengo mucha confianza a las encuestas, pero bueno, lo que hago para ir yo teniendo información para poder tomar decisiones es ver varias, por ejemplo, en el caso de las encuestas, ver varias y encontrar puntos comunes en esas encuestas. Y estos que les estoy comentando son puntos comunes. No es que, por cierto, la diferencia entre Alejandro Yamatei y Telma Aldana y Roberto Arzú fuera mucho, porque es únicamente un punto porcentual, o sea, en esta de Sid Gallup, Alejandro Yamatei tenía un 9%, o sea, un 9% de intención de voto, mientras que yo hubiera dicho que estaban empatados. Por lo menos es un empate técnico el de Roberto Arzú de PAN Podemos y Telma Aldana de Movimiento Semilla con el 8%. Y con el 4% se encontraba ya presente entre la intención de voto nuestro invitado de hoy, Edmond Mulet, del Partido Humanista. Pero bueno, en algún momento espero que tengamos tiempo, Jorge, de comentar con un poco más de detalle, no solo esta encuesta de Sid Gallup, sino también, por supuesto, ponerlos al día en lo que ponerlos al día en lo que respecta a las notas recientes más importantes para esta actividad que no vamos a dejar bajo ningún punto de vista que ningún grupo de presión impida que se lleve a cabo. Estas elecciones del 16 de junio, que para que podamos mantener la institucionalidad y hacer los cambios de forma pacífica, los cambios al sistema, al menos aquellos que tenemos claro y que estamos, por supuesto, a favor de la persecución de los corruptos. Yo quiero que quede claro que yo, Marta Yolanda Díaz Durán, que solo puedo hablar por mí y voy a hablar en primera persona, no como algunos candidatos que, qué horror, paréntesis, qué horror. No sé si ustedes han escuchado a algunos candidatos cuando los entrevistan, ya sea en la televisión o en la radio, hablando de sí mismos en tercera persona. ¡Qué cosa tan espantosa! ¿Se recuerdan? En alguna ocasión yo hice hace un par de años un programa acerca de los megalómanos, o fue para las elecciones de hace 4 años. Yo creo que fue para las elecciones de hace 4 años. Pienso que próximamente lo invitaré de nuevo. Hice un programa con mi amigo objetivista, el psicólogo Juan Ignacio Ardón, acerca de la megalomanía, o sea, estos personajes megalómanos como lo son la mayoría de los que se presentan a cargos de elección popular dentro de un sistema de incentivos perversos que otorga un poder, pero un poder arbitrario a quienes llegan al ejercicio del poder, que termina invirtiendo los papeles de mandante con el de mandatario. Mandantes somos nosotros los ciudadanos que decidimos actuar como tales y darle un mandato, o sea, una orden a los mandatarios, pero llegan a adquirir tanto poder que esos ya saben que es la discusión, al final es el hilo conductor de los programas de Todo Pulmón, entender cómo llegan a adquirir todo ese poder los que lo ejercen. Pues es tanto ese poder que en la realidad es una ironía. Siendo nosotros los mandantes, los que terminan dándonos órdenes son los mandatarios. Por eso es importante que corrijamos ese problema que viene de este sistema de incentivos perversos que hay en nuestro país. Pero bueno, en fin, esto era solo para comentarles de que pongan atención. ¿Por quién no votar? Por aquel que habla de sí mismo en tercera persona. Por eso, de nuevo, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, yo, en primera persona, apreciables oyentes, ¿pero qué era lo que les estaba comentando? Sí, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, hablando en primera persona y haciéndome responsable de lo que digo y de lo que hago.
Otra vez se me fue. ¿Qué es esto? Es jueves y ha sido una semana muy cansada para mí. Vamos a ver. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Sí, yo, Marta Yolanda Díaz Durán. Estoy a favor y apoyo la persecución de los corruptos. Y esa persecución de los corruptos debe continuar, por supuesto, teniendo claro que respetando el debido proceso, porque asegurándoles que se les respeta el debido proceso a los peores de los peores, a aquellos que merecen estar presos, nos aseguramos que también si mañana somos falsamente acusados, no vayamos a terminar pagando las consecuencias de las acciones de otros, o sea, que vayamos a ser condenados injustamente. Por eso es importante respetar el debido proceso y por eso es importante exigirle tanto a los investigadores de la Policía Nacional Civil como a los fiscales del Ministerio Público que hagan un buen trabajo, que investiguen a profundidad, que sustenten las acusaciones en evidencia científica que objetivamente no sea cuestionable. ¿Para qué? Para que se haga justicia. Pero regresando al punto, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, apoyo la persecución de los corruptos, que no quepa ninguna duda al respecto. Pero lamento muchísimo que como se confunde la persecución de los corruptos con la lucha contra la corrupción, esta segunda, la lucha contra la corrupción, no ha ni empezado en nuestro país, ni ha empezado en el país. ¿Por qué? Porque no hemos hecho nada. Voy a decir, se ha hecho muy poco por cambiar el sistema de incentivos perversos que prevalece, que es el origen de esa corrupción. Y bueno, yo que les dije que hoy no iba a haber digresión. En fin, el punto es que los vamos a poner al día en lo que respecta a los hechos que son noticia hoy en Guatemala en lo que respecta a nuestras elecciones. Y bueno, no sé si nos vaya a dar tiempo de comentar algo de índole internacional. Así que yo rápidamente les voy a mencionar un par de cosas que considero importante. Primero, que hoy los nicaragüenses están llevando a cabo un paro nacional en protesta contra el presidente Daniel Ortega, a quien le exigen que libere a los presos políticos y respete los derechos humanos, que cumpla lo que ayer precisamente ofreció y que las elecciones se hagan lo más pronto posible y no hasta el año 2021 como pretende Daniel Ortega. Y una cosa muy importante y algo que aprendí hoy, leí varios medios al respecto y ya que me generó un interés particular porque es un tema del que yo no conocía mayor cosa, me puse a investigar acerca de el as bajo la manga de Xi Jinping. Ya saben, Xi Jinping es el dictador, el presidente de China continental, que resulta que tiene un as bajo la manga para tristemente dar esta batalla a Donald Trump, que al final es una ironía. Yo hoy precisamente aquí lo apuntaba en mi cuaderno de notas para compartir con los oyentes, que tristemente de esta batalla comercial que están dando Donald Trump de Estados Unidos y Xi Jinping de China, las verdaderas víctimas, los que están pagando las consecuencias son los consumidores. Y no solo los consumidores estadounidenses y los consumidores en China, todos los consumidores. De alguna manera también a nosotros nos va a afectar esta absurda guerra comercial entre estos dos personajes que ya se está convirtiendo en una cuestión de puro ego. Y parece ser que Donald Trump, por lo irresponsable que suele ser este señor de no valorar sus decisiones y las consecuencias que éstas tienen en el largo plazo, y como sé que me escuchan algunos fans, y utilizo el término fan porque luego suele ser irracional el motivo por los cuales lo apoyan a Donald Trump, quiero dejar claro que definitivamente yo reconozco el éxito de la decisión que logró llevar a la práctica
en su primer año de mandato Donald Trump de bajar impuestos. Y voy a continuar señalando como el principal éxito del presidente Donald Trump, el más importante de los éxitos de Donald Trump para el bienestar de los estadounidenses. Pero lamentablemente lo que construye con una mano lo destruye con la otra Donald Trump. En fin, pero el dato interesante que yo quería compartir con ustedes tiene que ver con este as bajo la manga que tiene Xi Jinping, que es esto de lo que se conoce como las tierras, vamos a ver, es que me llamó la atención, las tierras raras. ¿Y que cómo está eso? Que unas tierras a las cuales fue a visitar ayer Xi Jinping, unas tierras raras. ¿Qué tienen estas tierras de raras para hacer el as bajo la manga de este señor? Pues resulta que en estas tierras raras, que por cierto el 90% a nivel mundial en el planeta de estas tierras raras se encuentran precisamente en China continental, resulta que son, vean esto, las tierras raras son un conjunto, son tierras en las cuales se encuentra un conjunto de 17 metales esenciales, o sea, no descartables, no son sustituibles, son esenciales. 17 metales esenciales en la fabricación de productos tecnológicos de los más demandados en estos tiempos, como son los teléfonos inteligentes, mío desde el cual les estoy leyendo esta información, las pantallas de plasma o los vehículos electrónicos, solo para mencionar unos. Y pues bueno, ahora ya que resulta que la extracción de estos metales produce gases que son dañinos para el medio ambiente, o al menos eso dicen, pues resulta que con la excusa de que tienen que limitar la cantidad de extracción de estos materiales para no afectar el medio ambiente, que Xi Jinping está planteando la posibilidad de reducir las cuotas que venden de estos materiales a las industrias estadounidenses. Y esto sí pone en serio riesgo a muchas empresas importantísimas en Estados Unidos, y no se diga las empresas, todos aquellos que trabajan en estas. Y también va a significar que se van a encarecer, van a subir de precios todos los productos tecnológicos que utilizan alguno de estos o todos estos 17 metales que solo se encuentran en estas tierras raras. El 90% a nivel planetario se encuentran en China continental. Y esto, pues obviamente surge a raíz de la decisión que bueno que decidió suspender Donald Trump de fregar a los señores de Huawei. Entonces, pues bueno, yo quería, esta era una de las notas que quería para salirme de los temas que vamos a abordar casi que en el resto del editorial. Quería salirme y compartirles esta que de las notas que leí es junto con otras. Bueno, no, esta es la que más me llamó la atención. La otra me hizo pensar, Gloop, es esta decisión que tomaron ¿en dónde es? En Estados Unidos, ahorita olvido cuál es el estado que autorizaron ya que los cadáveres, o sea, de las personas, aquellos que lo deseen, puedan convertirse en abono. O sea, usted ahora tiene 3 en este estado de Estados Unidos, tiene, si usted así lo desea y lo deja por explícito, lo deja por escrito, como uno debe decidir el día que uno ya no existe, qué quiere que hagan con sus restos. Pues bueno, en este estado, a lo mejor alguno de los oyentes que me está acompañando en Facebook también lo leyó, o en Twitter, en @MYDDA, o en YouTube, recuerda en qué estado, aprobaron que nuestros restos sean convertidos en abono para las plantas, para el suelo, para el soil, y que ahí, pues bueno, sirvan nuestros restos para que haya vida. Y eso me parece interesante, porque para eso es, para que sirvan de abono. Entonces, ahora, pues en este estado puede usted decidir que lo entierren, puede decidir que lo cremen,
o puede decidir que lo conviertan en abono. Entonces, si lo convierten en abono, le entregan ese abono a sus familiares para que lo utilicen para abonar las plantas del jardín o lo que ellos deseen. Entonces, me llamó la atención. ¿Ya viste, Marito? Te pueden convertir en abono cuando finalmente dejes de existir. Así que, pues bueno, esas fueron las notas que a mí me llamaron la atención y quería compartirlas con ustedes hoy. Ahora lo que voy a hacer es irme a una pausa y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a María Dolores Arias, que ya que no pudo estar ayer con nosotros, yo estoy llegando a la conclusión que ya le está gustando más a María Dolores venir los días jueves. Pues bueno, vamos a ir a una breve pausa y cuando regrese le vamos a dar la bienvenida a María Dolores con su artículo de hoy que vamos a compartir con ustedes. Pero antes de irme a la pausa, no lo puedo hacer, por supuesto que no lo puedo hacer, porque me parece que yo creo en darle reconocimiento al César lo que es del César. Y más ahora que solo veo que son 24 los liberhéroes que han compartido todo a pulmón, con más razón. Muchísimas gracias a Brenda Loyo, que me comenta que ya compartió de ahí en nuestro programa. Y bueno, ahí tengo varios comentarios aquí. Luis Roldán también me cuenta que compartió, al igual que Vilma Elizabeth Gordillo. De ahí Juan Godínez también me comenta que ya compartió. Roberto García también ya compartió. Y Carmen Berganza Andrade también ya compartió Michelle Fernández, ya compartió José Calderón, ya compartió Golden Morales, en fin, qué alegre. Pero vamos a ver quiénes más puedo ver que han compartido. Han compartido Juan Diego Guerra, Rudy Ramírez, también Sabri Camey, Anaité Alvarado, saludos a Anaité, prima mía, Luis Roldán, Mario Donado, John Figueroa, Lorena Juárez de Rosales, y había mencionado a José Calderón, a Carmen Berganza y a Michelle Fernández. Y bueno, esos son los 24 liberhéroes que ya compartieron todo a pulmón. Vamos a ver si en el siguiente segmento logramos llegar a por lo menos 50 veces compartido. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en todo pulmón y como les dije bien que María Dolores me tenía amenazada, de una vez vamos con ella. De una vez. Yo le dije a los oyentes que me habías amenazado. Dije, por cualquier cosa mejor tengo testigos. De verdad. Sí. Y aquí tengo testigos a los oyentes, a George y a todos. No fue Sandra Torres. Bueno, después del programa podría ser Sandra Torres. Antes de este segmento, y si no la dejamos hablar, también sí. A ti, tú también te vas a ir feo. Tú te vas feo. Tú también te vas a ir feo, no solo yo, George. MD, qué gusto tenerte en todo a pulmón. Así nos gusta ser amenazados. A ver, ¿de qué nos vienes a ofrecer hoy con tu artículo? Pues hoy les vengo, primero muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a quienes nos escuchan y buenas tardes a ustedes. Primero, les vengo a contar la segunda parte del artículo que les había ofrecido, que tuve que hacer una pausa por aquello de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, en la cual hablaba acerca de el acato, pero no la sumisión intelectual. Y ahora les voy a hablar sobre los otros dos ofrecimientos que al menos yo considero, y tal vez ustedes podrían ayudarme a hacer crecer esta lista de esos ofrecimientos. Pero que no nos nunca vas a poner ninguna ni lista negra. De femicidio. No, ni en lista negra ni nada de eso. Entonces, ¿cuál es esa? Pues sería la lista negra de los políticos, o sea, ¿cuáles son los ofrecimientos que nunca les van a hacer los políticos? Y entonces voy con la segunda parte de este artículo, después del paréntesis que había hecho, y para recordarles, les había comentado que la primera era, la primera oferta u ofrecimiento político que nunca van a hacer es promover o aprobar iniciativas que eliminen leyes. Y en esto era básicamente que ningún político, ya sea que tenga iniciativa de ley, como el Ejecutivo y los diputados, y menos los diputados aprobarían eliminar leyes para quitar toda esa burocracia inútil, quitarles poder y hacernos la vida más fácil a los demás. El segundo, que tampoco lo van a escuchar de ningún político,
es eliminar los reglamentos innecesarios y todos esos trabas que hay y simplificar los restantes. Y aquí lo que decía era que no era necesario ir al Congreso para eliminar todas esas trabas que le complican el quehacer al ciudadano, o sea, que vivimos por permiso de todo lo que hacemos. Y ahora, ¿cuáles son los dos siguientes ofrecimientos? Uno es que no van a solicitar, y en esto me refiero al Ejecutivo, pero tampoco van a aprobar, y en esto me refiero al Congreso, presupuestos balanceados. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto implicaría que los binomios presidenciales serían conscientes que pedir fiado no solo es ineficiente, sino que es inmoral quitarle el dinero a su legítimo dueño para malgastarlos en el Estado. Eso implica que pedirían a los ministros que elaboraran presupuestos sin déficit. Por primera vez presentarían al Congreso para su aprobación un presupuesto sin deuda con cargo al tributario. Ante esto, los políticos entonces deberían ajustarse el cinturón y gastar acorde a los ingresos del Estado, es decir, hacer lo que nos indica el sentido común, gastar solo lo que se tiene. Y como el gasto será limitado, porque van a presentar presupuestos balanceados, eso quiere decir sin déficit, entonces van a hacer ajustes, van a reducir despilfarros, las oportunidades de corrupción se van a reducir por consiguiente, eliminarán programas duplicados, las direcciones, secretarías y plazas innecesarias desaparecen, ofrecimientos de programas sociales deberán tener una fuente de financiamiento específico y los diputados entonces lo pensarán antes de lanzar cualquier ocurrencia asistencialista. Esto no lo va a escuchar. La cuarta promesa o el cuarto ofrecimiento que tampoco va a escuchar es eliminar privilegios y dejar en libertad al ciudadano. ¿A qué me refiero con esto? Que ningún político se va a atrever a quitarle los privilegios a los grupos de presión. Tal vez, a lo sumo, se lo van a quitar a los que no son su grupo de presión. Y nunca van a ofrecer propuestas que eliminen el poder del burócrata para otorgar estos privilegios. Es precisamente todo este poder que otorgan esas leyes que diligentemente también aprueban los diputados, los que hacen apetecibles los puestos de elección. Es por eso que cada 4 años escuchamos promesas y más promesas de arreglar la economía, la educación, salud, vivienda y muchos otros temas, cuando lo que necesitamos los ciudadanos es que los burócratas no estorben en la creación de riqueza, dejen de expoliar lo que producimos y se dediquen a proteger nuestra vida, nuestra propiedad y libertad. Estoy segura que estos ofrecimientos, al menos estos 4 ofrecimientos, no los va a escuchar y que nunca los va a hacer un político juntos, o sea, nunca los va a ofrecer que va a hacer estas 4 cosas. Ojalá, aunque sea alguno de ellos, sea un ofrecimiento en esta campaña. Sin embargo, también lo dudo. Así que espero, por nuestro bien, que alguien me demuestre lo contrario y que me equivoque. Y ojalá me equivoque mucho. Quiere decir que cada vez más políticos están ofreciendo alguna de estas cosas. Mientras tanto, me pregunto si será que aún somos tan pocos quienes queremos vivir en libertad que para los políticos estos ofrecimientos son irrelevantes. Ya podemos hablar. Sí. He dicho. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, a ver, solo un resumen. ¿Cuáles son los 4 puntos que... O sea, los 4, te está diciendo que no te puso atención. Así bien, es. sí le puse. El primero es eliminar leyes. El segundo es los reglamentos. O sea, de las que queden, eliminar reglamentos y minimizarlos, los que quedan. El tercero, eliminar privilegios. Y el tercero es presupuestos balanceados y el cuarto, eliminar privilegios. Ok. Bueno, te apoyo de candidata. Se va a enterar Gloria y se va a poner celosa. Así que recordate que por algo es que el voto es secreto para que no te genere problemas. No, y que Gloria puso en la palestra varios de estos temas. Pero obviamente a los políticos no les interesa hablar de esto. No les interesa dentro del sistema en el cual vivimos actualmente. Y por eso al final me pregunto si aún somos pocos los que queremos vivir en libertad, que todavía se suena apetecible ofrecer estas cosas para conseguir votos. Ofrecer todo lo que ofrece. Olvido el nombre de un asesor del cual presentó hace 1 o 2 días una entrevista, tal vez Jorge lo recuerda, vino una entrevista de él en Prensa Libre,
donde curiosamente lo que él decía, que en lo que respecta a lo que debe de hacer un político en campaña, es contrario a lo que hacen la mayoría, porque él lo que le sugiere es no mentir. ¿Y por qué me haces esa cara? Me pregunto que... O sea, ok, entonces, porque es una ironía y llegando a lo que tú estás mencionando, que estás partiendo de algo que yo sé que tú sabes que es una falacia de la generalización apresurada en el momento en que utilizas un nunca. Entonces, como dice el refrán, nunca digas nunca. Y por eso Porque digo, los yo nuncas lo llegan. reto a que me digan que me equivoco. Estás igual que Alex la semana pasada cuando dijo nuestra próxima presidenta, Alex Baldizón, nuestra próxima presidente es Sandra Torres. Aquí casi llorando y capaz me está escuchando, ya me va a mandar un WhatsApp. Pero ¿cuál es la similitud? El punto, la similitud en el sentido de que él estaba diciendo nuestra próxima presidenta es Sandra Torres. Yo le dije, no, yo pienso que Harakiri Torres se cometió un suicidio político que cada día que pasa es más profundo. Entonces yo él espero que decía, tengas razón. eso fue lo que me dijo, pues espero equivocarme, Marta Yolanda, y que tú tengas la razón. Entonces, esa es la relación que hago a tu comentario, que dices, esto es lo que yo hoy pienso que nunca va a pasar, pero espero equivocarme. ¿Por qué espero equivocarme? Porque lo que queremos es eso, lo que queremos es que sea no solo esto lo que ofrezcan, sino lo que hagan para que podamos progresar. Oye, nuestro amigo Ramón Parellada, que por cierto no he visto que nos haya compartido Ramón. ¿Qué está pasando con Ramón? ¿Ya nos sacó de su corazón o qué pasó? Por favor, que le lleven la queja. Debe andar de viaje. Pero bueno, en su artículo de hoy, a pesar de que cuestiona, y tiene toda la razón de cuestionar, uno de los dos índices más conocidos, ahorita no recuerdo cuál, creo que era el del Fraser Institute, lo cuestiona porque considera que la información que le enviaron a los analistas del Fraser Institute debe de tener algún error. Yo estoy ahorita parafraseándolo, porque Guatemala no es un país donde tengamos libertad y mucho menos libertad económica. Pero lo que él mencionaba, y el otro, el que ponía, era el de la Heritage Foundation, ¿no? Y que dice que considera que está más cercano a lo que puede ser la realidad, el de la Heritage Foundation, donde nos pone como un país, entre comillas, mayormente libre. Y digo, de nuevo, yo pienso que hay que actualizar esos índices, porque los que vivimos aquí en Guatemala nos damos cuenta de que es un dolor poder progresar, poder crear riqueza, poder invertir, correr riesgos, porque con la incertidumbre que hay, ¿quién se va a atrever a invertir, en particular grandes capitales? Pero él mencionaba también otros, lo que mencionaba de importante, de ponerle atención a estos dos índices, es como aquellos que se preocupan por vivir dentro de un Estado de Derecho, pero para eso hay que entender que es un Estado de Derecho, porque aquí la mayoría de las personas, cuando comentas, incluidos columnistas, que están pretendiendo igualarse. Nota que ellos no saben que hay una cosa que se llama Estado de Derecho, un término que es Estado de Derecho y otro término que es un Estado de legalidad. Entonces la mayoría confunden, incluidos abogados. Imagínense la preparación. Especialmente abogados. En fin, confunden Estado de Derecho con Estado de legalidad. Entonces, lo que decía es que lo que queremos es que los ofrecimientos sean para que haya un verdadero Estado de Derecho, para que haya verdadera libertad económica, los impuestos sean bajos. De eso habla precisamente Fritz Thomas, aunque Fritz dice, el sistema ideal depende de cuál es su objetivo de vivir en sociedad. Entonces dice, vaya, pues su objetivo es estar miserable y pobre, estamos en el sistema perfecto. Pero si vivir a costa de los demás. Sí. O si su objetivo es progresar y atraer inversiones, hay que bajar impuestos, porque Fritz hace un análisis específicamente del tema fiscal. Pero bueno, tú dijiste que podíamos hablar y que conversáramos, y ahora solo me está amenazando. No, yo los dejo, tengo que irme, porque si no, no llego a otra reunión, pero creo que
esto da mucho de qué hablar. Y para mí, la reflexión al final que hacía era, ¿será que todavía la demanda política no le estamos exigiendo a esa oferta? Primero, punto número 1. Y tal vez deberíamos empezar teniendo en cuenta que como oferta, como demanda política, empezar a exigir que nosotros podemos y tenemos la capacidad intelectual para decidir por quién votar. Y tal vez empecemos por ahí. Empecemos por ahí, pues porque al final el problema no son ni los candidatos ni lo que estos ofrecen, sino que la gente les cree y vota por ellos. Y que no, pero al final no puedes elegir, o sea, te mandan un menú y es como... Bueno, en el caso sí tienes sí eliges, o sea, está limitada tu elección. Pero sí eliges, hay que tener mucho cuidado y no caer en ese argumento que están utilizando algunos para decir, no, estas no son elecciones. No, eso ya son imposiciones. No, eso ya es otra cosa. Esa es otra cosa. El punto es que no puedes decidir directamente por quiénes te van a representar. Al final tú no decides por quién. Del Congreso. Del Congreso específicamente. Al final tú votas por una persona que encabeza tal vez un listado y sabes que no, va a jalar a otros. Va a jalar a indeseables. No, aquí votas por partidos. Si usted le han dicho que vota por algún candidato a diputado, lo han engañado, es una mentira, es falso. Aquí se vota por partidos y el partido es el dueño de los votos y es el dueño de los diputados. Y de la curul ahora. Sí, y dentro de las opciones que tenés que buscar las menos peores, porque si queremos, Dios MD, Dios, gracias por pasar a vernos, aunque sea unos minutos, nosotros también te apreciamos, Dios MD, Dios, ya aparece el Zapeta, a lo mejor va a ir a hacer el Texas Challenge también igual que Estuardo. Pero bueno. Pero hoy vi que le mandó un mensaje a María Dolores de que desde Nueva York, o sea que no anda. Ahora ya es el New York Challenge, ¿no? Si Estuardo. A menos de que haya un barrio en Texas que se llame NYC. No, porque recordate que se juntó con su familia y luego iba a viajar con ellos a otros lugares. Entonces anda en NYC. Anda con su familia viajando por Estados Unidos, o sea, es el Estados Unidos Challenge en general. ¡Qué rico, dichosote, Zapeta! Pero bueno, en fin, nosotros aquí estamos sosteniendo cómo sufrimos, ¿verdad? Lo disfrutamos. Pero bueno, apreciables oyentes, al final, para terminar esta conversación sin nuestra invitada que nos abandonó, porque nos cambió. Literalmente, sí. Nos cambió por otros. Ya viste, George, toma nota. Tomen nota, apreciables oyentes. MD nos cambió a ustedes y a nosotros a saber por quién. Esperamos que sea productiva su reunión. Pero bueno, regresando otra vez al punto. De nosotros depende escoger dentro de lo que hay, Jorge, pero podemos escoger, que no es lo ideal. Pero no solo podemos, sino que debemos escoger. Y debemos escoger dentro de aquellos que se presentan las opciones menos peores y aquellos que tienen las ideas, si querés, un poquito menos más confundidas. Aquellos que están menos confundidos, ya que no quedan más claros, ahora está difícil, pero menos confundidos los que vas a buscar. Entonces, busquemos. Y un dato interesante que yo quería mencionar es que han generado tanta preocupación estas elecciones en ciertos grupos de ciudadanos, jóvenes incluidos, que aunque sean menos que en otros años los que participan están participando de muchas maneras, que han surgido muchas iniciativas en las cuales se ha logrado recabar información y datos acerca de los candidatos. Entonces ya tenemos información con la que podemos trabajar. Y por supuesto, hoy, como les comentaba, a partir de la 1:15 voy a conversar con el candidato presidencial del Partido Humanista, con Edmond Mulet, a quien beneficia, porque aquí en Todo Pulmón vamos a hablar las cosas tal cual son. A los que beneficia y sin duda se va a ver reflejado en las encuestas próximas, a quienes benefició, no fue a Sandra Torres, como ella hubiera querido,
porque al final ella sola se está haciendo ella sola se puso la soga en el cuello. A quienes realmente benefició, alguno impresentable, por supuesto, como Roberto Arzú, alguien que dije clarísimo que qué horror, que lo peor que nos podría pasar es una segunda vuelta entre Sandra Torres y Roberto Arzú. Eso sí que es casi para que hacer uno sus maletas. Bueno, pero hay algunas otras combinaciones que yo considero todavía peores, pero es muy difícil que se den. no, yo estoy hablando dentro de lo posible, Jorge, dentro de lo posible. Porque como ya viste, ya está circulando la más reciente encuesta de Sid Gallup, que muestra que fue levantada. Ay, no, este no es el teléfono, eso me pasa por andar ahora como el Zapeta, ve tanto que lo estamos mencionando como con 2 teléfonos. Bueno, Estuardo generalmente tiene más, pero bueno, en fin. Mínimo 3. Vamos a ver, aquí está. Como les comentaba yo a los oyentes, ¿no? En esta encuesta que se levantó del 8 al 13 de mayo, los de Sid Gallup, del 8 al 13 de mayo, el primero y el segundo lugar seguía más o menos igual. Sandra Torres con 21%, Suri Ríos con 14%, y los seguía Alejandro Yamatei con 9%, y en cuarto lugar, que no entiendo por qué, no ponían a Telma Aldana, sino ponían a Roberto Arzú con 8%, aunque según esto está empatado con un 8% con Movimiento Semilla. O sea, lo que pasa es que hacer los decimales. Eso pensé de decimales, pero ellos sí prácticamente están empatados, al igual que con Yamatei. Podremos decir que estaba muy cerca de la intención de voto Suri Ríos de Sandra Torres. Y Yamatei, Roberto Arzú y Telma Aldana estaban casi empatados, era un empate técnico. Y nuestro invitado de hoy, con el 4%, Edmond Mulet, venía en quinto lugar, 1, 2, 3, 4, en sexto lugar. Entonces, saliendo estos, ¿quiénes son los más beneficiados? Yamatei, qué horror que vaya a decir esto, pero Roberto Arzú y Edmond Mulet. Y hoy es 23 de mayo. Las elecciones son el 16 de junio. Y no solo elegimos en la capital es la más importante de todas, definitivamente. Sin embargo, la mayoría del resto que no estoy mencionando son unos desconocidos. Tal vez están empezando a sembrar, están empezando a sembrar para dentro de 4 años. Pero la principal, lo que se ven como los principales, que en las próximas encuestas que ya se hicieron después de que se supo que no van a participar Suri Ríos y Telma Aldana, creería que van a ser los que van a subir en intención de voto son Yamatei, Arzú, Edmond Mulet y tal vez Manfredo Marroquín, en el caso del voto de Telma Aldana. George. Aunque ella no se lo haya endilgado. Aunque ella se lo endilgó a otra Telma. Solo para anecdotario, si quieren, como la gente siempre pregunta, ¿y a quién encuestan? Si yo nunca he visto que nunca me han encuestado. Pues yo por lo menos soy testigo de que en efecto el último día que dicen ellos que hicieron el levantamiento de información, estaban aquí en el edificio levantando la información, y de hecho por lo menos a una persona de aquí en la oficina la encuestaron. O sea, sí hicieron la encuesta. Sí hicieron trabajo de campo. Sí hubo encuestas. Por cierto, a los oyentes que nos preguntan a por qué sugerimos votar, nosotros no vamos a dar ningún nombre. ¿Por qué? Porque consideramos que eso es una decisión individual. Lo que nosotros vamos a hacer es que les vamos a dar a ustedes información. Ese es nuestro compromiso con ustedes, darles información y por supuesto el comentar, como por ejemplo hoy, lo que María Dolores nos mencionó, algunos de los candidatos ofrecen algo de lo que ella menciona que nunca van a ofrecer, porque esas son las cosas que hay que preguntarles. Hay que preguntarles si van a bajar impuestos directos, porque si queremos progresar, y aquí pienso en el artículo de Fitz Thomas, que también les recomiendo, al igual que el de nuestro amigo Ramón Parellada, ambos en Prensa Libre,
Lo que bien dice Fritz, y yo voy a querer, la Guatemala que yo quiero es una Guatemala donde podemos prosperar, donde podemos progresar, donde nadie se tiene que ir a buscar trabajo a Estados Unidos y nadie tiene que morir por encontrar un trabajo en Estados Unidos, porque no hay necesidad de emigrar, porque ese trabajo lo van a encontrar en nuestra Guatemala. Entonces, para eso, ahí está el que considero yo el mayor éxito de Donald Trump, o el más importante de los éxitos, o la más importante acción, porque es que este señor lo que construye con una lo destruye con la otra. Y por cierto que uno de los oyentes dijo, aquí teníamos una discusión con Jorge acerca de lo de las tierras raras, que la podríamos continuar dentro de la nota tecnológica, ¿te parece, George? Porque al final tiene que ver con tecnología. Entonces vamos a regresar al tema de las tierras raras. Y a varios de nuestros oyentes le llamó la atención eso de que, pero nadie me dijo en qué, y todavía no lo he buscado. Jorge, busquémoslos, porfa, ya que estás ahí jugando con la compu. Busquemos. Estoy trabajando. Busquemos cuál es el estado de Estados Unidos donde ya permitieron que cuando dejas de existir, o sea, cuando ya te llegó lo inevitable como los impuestos, que es la muerte, que puedes elegir ya que te conviertan en abono. ¿Habías escuchado esa nota? Va. Entonces busquemos en dónde fue. Pero bueno, en fin, regresando otra vez al tema. Todo eso es lo que nosotros les vamos a dar en todo a pulmón. En el estado de Washington. En el estado de Washington, gracias, George. Entonces, lo que nosotros les vamos a ofrecer, oyentes, es un contexto, es un contexto no solo de hechos, sino un contexto conceptual e información de la que hemos logrado recabar sobre los candidatos para que ustedes tomen esa decisión. Jorge va a tomar la decisión que él considera que es la correcta. Yo voy a tomar la que yo considero que es la correcta, pero yo me voy a hacer cargo de mi decisión. Así que no les voy a decir por quién votar. Ustedes decidirán por quién hacerlo. Repito, sí, los vamos a ayudar, les vamos a dar información, les vamos a dar contexto, les vamos a dar evidencia de qué buscar entre las propuestas de los candidatos. Pero la decisión es suya. Yo no le voy a decir por quién votar, ni para presidente, ni para diputados, ni para alcalde. Para lo único que sí hay una excepción a la regla, les voy a decir, es para el Parlacén. Para el Parlacén hay que votar nulo. No se deje engañar, mira, pero de todas formas llegan igual, votemos por algún parásito para que llegue. Es que básicamente eso es, votemos por algún parásito, beneficie, que por lo menos los parásitos que llegan nos caigan bien. Que lleguen parásitos buenas gentes al Parlacén. ¡Qué horror! No, al Parlacén hay que votar nulo. Y pongamos a prueba el voto nulo, porque pienso que en el caso del Parlacén sí se puede conseguir el 50% más 1. Y ese sería un mandato claro, o sea, una orden clara que le damos los mandantes a nuestros mandatarios para que finalmente nos saquen del Parlacén. Entonces, ahí sí, le voy a decir cómo yo voy a votar y cómo les sugiero votar. Para el Parlacén, nulo, pero asegúrese que está nulo. No deje su voto en blanco, por favor, porque el voto en blanco sí nos sirve de nada. Y esté bien seguro, aprovechando a desahogar toda su indignación en la papeleta, que anuló su voto del Parlacén. En fin, Jorge, ¿quieres agregar algo antes de que vayamos a la pausa? En ese tema, no, solo pero veo que tenés un anuncio importante para los oyentes. Así es, solamente recordarles que en AG se preocupan por la seguridad de su construcción y por eso les recomienda que construya con hierro AG A706, el de la estrella, que absorbe la energía en sismos intensos. Si quiere más información, lo encuentra todo en www.corporacionag.com. Give me freedom, give me fire, give me reason,
Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, como ya, a solicitud de Marta Yolanda y de los radioescuchas, pues vamos a hablar un poco con relación a las tierras raras. Y ahora, ya que yo ya lo empecé a comentar, voy a continuar. Jorge vino y me dijo, yo le dije, bueno, en las notas se recuerdan que comenté que el 90% de las tierras raras, como las notas que leí, probablemente tienen una equivocación. Yo no puedo decir porque no he estado en esas tierras, estaban en China continental. Jorge dice que no, que en todos lados hay tierras raras, incluidas en Guatemala, nos dijo uno de los oyentes, que ahorita voy a buscar el comentario de quién lo mencionó, que dice que aquí en Izabal hay tierras raras. ¿Y qué son las tales tierras raras? Las tierras raras son estas tierras donde se encuentran 17 metales que son fundamentales, que son esenciales para la producción de, entre otras cosas, teléfonos inteligentes, televisiones y no recuerdo qué más, pero son 17 metales importantísimos para la producción de tecnología en la cuarta revolución industrial. Entonces, lo que Jorge dice, y me parece lógico, es que no es que el 90% de las tierras estén en China continental. Lo que pasa es que la extracción de este mineral genera mucha contaminación. Por eso se lo habían dejado, el proceso de estos materiales es contaminante y por ese motivo se lo habían dejado a los chinos, que ellos al final les viene del norte lo que diga el resto de la gente. ¿No han visto las fotos esas de los lugares así negros? Más aún, viste una nota que viene hoy que ya se probó que estaban preocupados por una gran marca que los satélites habían determinado de un gran humo contaminante. ¿No? Buscarlo, ahí te lo puse entre las notas que tenemos para todo pulmón, que ya lo lograron determinar que eso viene de China, o sea, es en China. Los chinos son los principales contaminadores del mundo. Pero bueno, entonces por ese motivo el 90% de la producción para estos materiales se da en China. Y a mí me hizo sentido, porque a cuenta de que iba a estar concentrado el 90% de los metales en China. Sí, y de hecho, incluso según la misma la definición que ponen en el sitio del Servicio de Meteorología, de Geología de Estados Unidos, el USGS, ponen precisamente de que no, o sea, la definición que lo ponen son: las tierras raras son un grupo relativamente abundante. O sea, eso ya le quita lo de raro, si lo querían. Raro es realmente por los componentes y todo, pero que le pusieron así, pero no, que son componentes que son relativamente abundantes en la corteza terrestre. Es un grupo relativamente abundante de 17 elementos compuestos principalmente de escandio y yttrium y los lantanidas, ¿no? Como lo estoy traduciendo así en vivo del inglés, no tengo la más remota idea de cómo se dirán en español. Menos mal que no sé traducciones en muerto, digo yo. en directo, tiempo real, en directo. Y luego dice los elementos, el rango de estos elementos de abundancia en la Tierra. Van desde el cerio, que es el elemento número 25 más abundante de los 78 elementos comunes que se encuentran en la corteza terrestre, a la concentración de 60 partes por millón, a los que son menos abundantes de estos, que son telio y lutecio, será en español, que es de 0.5 partes por millón. Bueno,
esos son así cosas técnicas, pero básicamente la implicación es de que no es tan raro como lo dice su nombre. Lo que pasa es de que, de hecho, donde más se producía antes era en Estados Unidos, hasta más o menos hasta 1985, que fue cuando empezaron ya a producir a gran escala en China. Y entonces se dejó de producir en Estados Unidos ya, para el año 2000 y pico dejaron ya de producirlo porque ya era más barato comprárselo a China. Pero no es que no haya, sino simplemente de que como el proceso ya es muy contaminante y todo, pues y la mano de obra era más barata en China, pues obviamente salía más barato producirlo para los chinos que para los estadounidenses. Entonces se dejó de producir en esa mina, que es una mina en Estados Unidos. Y que, por cierto, ya la volvieron a abrir. O sea, por aquello de que ya se van a quedar sin producción, resulta que ya la volvieron a abrir desde enero de este año. O sea, así como los chinos venían preparándose, por lo menos por lo visto los gringos también, porque a partir de enero de este año abrieron nuevamente esa mina en Estados Unidos y ya están produciendo nuevamente las metales raros. Es una mina que se llama Mountain Pass, Paso de Montaña sería el nombre de la mina esta, y a partir de enero, repito, empezaron a producir. Sí, en este momento, como ya medio apunta que están diciendo que China ya no va a exportar las tierras raras o los componentes de las tierras raras, entonces probablemente sí se afectaría en algo la producción de productos electrónicos en el resto del mundo temporalmente, pero rápido se empezaría a producir en otros lados. De hecho, en este artículo que encontré mencionan de que eso ya sucedió en una ocasión, en el 2010, no sé qué lío tuvieron entre China y Japón, y entonces los chinos prohibieron que se le exportara tierras raras a Japón. Y dice que se armó un buen mercado negro de tierras raras que los exportaban de contrabando de China para vendérselos a los japoneses. Sí, porque exacto, eso también había yo leído, que habían fregado ya a los japoneses y les había llevado el río. Pero el problema es que si en el mercado negro las cosas siempre van a ser más caras. Eso es el problema de la intervención de los gobernantes en la economía, y estas barreras, tanto las arancelarias como las no arancelarias, lo que terminan es fregando a los consumidores. Y en este pleito entre Donald Trump y Xi Jinping, los que pierden son los consumidores. Los consumidores ya están pagando las consecuencias del poder que tienen dos personas de entrometerse en las decisiones económicas de la gente. Y pues bueno, pues vamos a ver en qué termina esto, pero obviamente para que haya dado Donald Trump marcha atrás en las prohibiciones de Huawei, eso significa que sí no es tan fácil como que, sí, aquí tenemos nuestras tierras raras, usted quédese con las suyas, don Xi Jinping. No es así tan fácil, sobre todo como bien lo mencionaste, Jorge, por el proceso contaminante de extracción de estos metales. En fin, por eso es importante ser objetivo y ser racional. Así que esta es la nota tecnológica que llegó a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Asegúrate. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presentó Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón, pero antes de que le demos la bienvenida a nuestro invitado hoy, al licenciado Edmond Mulet, quien es el candidato presidencial del Partido Humanista, les quiero recordar algo sumamente importante, y es que se cuiden, que se valoren, que recuerden que su salud es importantísima para gozar de la vida. Además de eso, los queremos sanos para que vayan a votar el próximo 16 de junio, motivo por el cual
para fortalecer sus defensas, recuerden tomar Equinacia Blend líquida de ELA. La Equinacia Blend líquida de ELA, no cualquier Equinacia, la de ELA que encuentran en las tiendas de GNC o GNC. Y por supuesto, para disfrutar de toda esa comida rica, sobre todo para aquellos que andan en campaña, así como el licenciado Mulet, y que no les haga daño al sistema digestivo, mi recomendación es que también tomen aloe vera gel de ELA. Voy a seguir, esas recomendaciones, definitivamente. Excelente. Y el aloe vera gel de ELA que lo encuentran en el 49 50 34 14, 49 50 34 14, que bien saben los oyentes, son parte de mis recetas de disfrutar de la vida bien vivida. Pero bueno, ahora sí, démosle la bienvenida formalmente a nuestro invitado hoy, el candidato presidencial del Partido Humanista, el licenciado Edmond Mulet. Muchísimas gracias, muy Gusto amable. de verlo. Igualmente, muchas gracias y un saludo muy cordial para todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Y que son bastantes y que ya nos están dejando preguntas, licenciado, y comentarios que se los voy a compartir en unos minutos. Pero primero comencemos conociendo sobre su trayectoria, y antes de que entremos a qué quiere hacer, cómo lo piensa hacer, cuánto va a costar y bueno, las preguntas básicas que podemos hacer en el breve tiempo que tenemos. Bueno, como es tan breve, no puedo hacer acá una descripción de todo lo que se ha hecho en la vida, porque como usted sabe, María Marta, ya tengo muchos años. Marta Yolanda, perdón, pero Marta Yolanda, ya perdón. perdió mi voto. Ya, Marta Yolanda ya es una larga vida, sin embargo, con muchas experiencias, con muchas cosas que se han hecho en la vida. Cuando fui diputado al Congreso de la República, cuando fui presidente, y sobre todo cuando estuve trabajando en las Naciones Unidas. ¿En qué año fue, en qué periodo fue diputado? Yo fui electo en las elecciones de octubre del 85. Y entonces yo tomé posesión en enero del 86 para un primer periodo y fui reelecto en las elecciones del 90 para otro periodo, pero solamente fungí durante 2 años. O sea, yo en total fui diputado del Congreso de la República durante 7 años. El último año, en 1992, fui presidente del Congreso. Y ahí renuncié cuando ya fui nombrado embajador de Guatemala en los Estados Unidos. Pero lo que es más importante, creo yo, para Guatemala en estos momentos fue mi experiencia en las Naciones Unidas. Aunque tuve varios cargos y varias funciones, la mayor parte del tiempo fue como subsecretario general de la ONU, encargado de las operaciones de paz, de las misiones que crea el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ir a pacificar y estabilizar países que se han convertido en estados fallidos. Entonces yo era el comandante mundial de los cascos azules, llegué a tener 26 misiones bajo mis órdenes, 130,000 personas, 93,000 militares, 15,000 policías y administraba un presupuesto de más o menos 8.5 mil millones de dólares al año. Y es relevante esa experiencia, creo yo, porque mi trabajo esencialmente era administrar estados en crisis y estados fallidos. Y las 2 veces que serví en Haití también. La primera vez para ir a pacificar y estabilizar Haití y después del terremoto en temas humanitarios. Pero cuando uno ve el recorrido y el camino que siguieron esos países para convertirse en estados fallidos, es con preocupación que uno ve que es el camino y el recorrido que está siguiendo Guatemala. En muchos de esos países hubo Estado de Derecho, hubo justicia, hubo instituciones, hubo desarrollo, hubo riqueza. Sin embargo, por una razón u otra, fueron desviándose de esos principios y se convirtieron en lo que son. Se empobrecieron, las libertades individuales fueron afectadas, no se respetó el Estado de Derecho, las constituciones también fueron violadas, se instalaron muchas veces dictaduras en esos países. O sea, tienen muchos puntos comunes esos países que se convirtieron en estados fallidos y tenemos que tener mucho cuidado en Guatemala de no seguir ese rumbo. Por ejemplo, en la región tenemos 2 casos paradigmáticos que están mucho más avanzados que nosotros, Nicaragua y Venezuela. Daniel Ortega, que se convirtió ahora en Anastasio III, porque todo lo que él combatió en contra de las dictaduras de Somoza, de Anastasio I y Anastasio II, exactamente todo lo que él combatió, él se convirtió en eso. Creó los grupos de estos de choque paralelos, ha combatido, pues se ha opuesto a la libre emisión del pensamiento, ha limitado las libertades individuales, ha impuesto una dictadura pues en Nicaragua exactamente como lo que él combatió. Y vemos el caso absolutamente trágico de Venezuela, el país más rico del continente, con las reservas petroleras más grandes del mundo,
que ahora es uno de los países más miserables. Lo que es realmente trágico, terrible, que rompe el corazón es ver ese éxodo de venezolanos cargando lo que pueden, cruzando las fronteras hacia Brasil, hacia Colombia, hacia otros países con sus hijos, porque ya no hay absolutamente nada, no hay futuro para ellos en Venezuela, y eso es realmente terrible. Y he visto en muchos otros países, por ejemplo, Haití. Haití fue el mayor productor y exportador de azúcar del mundo. Hoy ya no producen absolutamente nada. Se quieren una cucharadita de café, una cucharadita de azúcar para la taza de café, la tienen que importar. En Haití se quieren comer un aguacate, lo tienen que importar. Sin embargo, hasta 1963 el Producto Interno Bruto de Haití era superior al de República Dominicana. Y a partir de ese momento República Dominicana se fue para arriba y Haití se fue para abajo. O sea que hay ejemplos así en el mundo que nos demuestran pues que no nos podemos equivocar de camino. Y cuando yo veo que en Guatemala estamos siguiendo es un camino equivocado también, eso es lo que más me preocupa. Y ya que usted me pregunta cuáles son mis experiencias en la vida, yo creo que esa es la más relevante para la situación que está viviendo Guatemala. Esas 26 misiones que yo dirigí alrededor del mundo, para mí, esta misión en Guatemala, para mí, es mi misión número 27, para cambiar el rumbo que lleva el país. Bueno, ya respondió mi segunda pregunta. ¿Por qué después de haber tenido una exitosa carrera como funcionario internacional decide presentarse como candidato a la presidencia? No sé si quiere agregar algo a esta pregunta. Porque no nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Sobre todo en mi caso, habiendo vivido, esa fue mi experiencia, mi vivencia, y entonces yo no me puedo quedar de brazos cruzados ante la situación que está pasando Guatemala. Bueno, licenciado, entonces ahora ya entrando en qué hacer. Después de todo esto, esta experiencia que usted ha tenido durante varias décadas, ¿qué es lo que considera que se debe hacer en Guatemala para que podamos cambiar el rumbo en el que vamos y podamos progresar los guatemaltecos en Guatemala sin necesidad de ir a buscar trabajo a Estados Unidos arriesgando la vida? El problema en la crisis, Marta Yolanda, en Guatemala es profunda y es compleja. La corrupción nos ha destruido y corroído, y tenemos que realmente tener una lucha contra los corruptos, y ahí están todavía ahí presentes. La degradación de nuestras instituciones, la falta de Estado de Derecho, la falta de certeza jurídica también, que eso nos ha degradado. Y el Estado que no funciona, un enorme aparato yo no lo llamo burocrático, para mí es un Estado burocrático. Por ejemplo, yo ya le di instrucciones a todos mis candidatos a diputados que antes de ir a legislar tienen que ir a deslegislar, a desburocratizar. Tenemos que La falta de trabajo, de empleo es uno de los grandes problemas, pero el Estado, el sistema no favorece a los emprendedores, a la gente que quiere salir adelante. Ahorita no tenemos tiempo tal vez para yo contarle ejemplos todos los días de gente emprendedora, de gente que quiere salir adelante, y el sistema y la corrupción los excluye y los aplasta. La legislación de ventanilla, todos los trámites, las licencias, los permisos, es algo realmente terrible. Entonces tenemos que apoyar a la gente que quiere generar trabajo, quiere generar empleo. Grandes empresas y grandes corporaciones internacionales, por ejemplo, que se quieren beneficiar del mercado común centroamericano. Al último país a donde piensan llegar es a Guatemala. Van y se instalan en República Dominicana, en Panamá, en Costa Rica. Hasta hace poco, antes de la crisis de Anastasio III, se iban a Nicaragua, van a Honduras, van a El Salvador, a Guatemala no, porque hacen un examen de la situación del país, la conflictividad social, la falta de certeza jurídica, el cambio de reglas, el tema de la corrupción. Si no es con mordidas, aquí las cosas no avanzan. El tema de la educación. Vimos esos resultados de un examen que hizo el Ministerio de Educación el año pasado a nivel nacional de escuelas públicas. Solo 1 niño de cada 10 pasa el examen de matemáticas, solo 2 niños de cada 10 pasa el examen de lectura.
el tema de la salud. Hay 193 países en el mundo y Guatemala está entre los últimos 6 con los niveles de desnutrición crónica y aguda infantil. Los peores que hay datos oficiales del gobierno de la República de Guatemala. En los últimos 3 años en Guatemala han muerto de hambre más de 400 niños. Eso no es posible. Entonces, y el tema de la falta de certeza jurídica y el caos y el desorden. Para estas empresas internacionales venir a invertir y generar trabajo en Guatemala, el riesgo es demasiado alto. Por ejemplo, la finca Bremen en Alta Verapaz, tomada durante 16 meses, delito infraganti, y el Estado no interviene. Usted conoce el caso de la finca Navajoa en Izabal, una finca propiedad del Ministerio de Agricultura. Desde hace 52 años se empezó a establecer ahí una finca experimental para desarrollar todas las cepas, todas las variedades distintas de árboles de hule. Y ahí había un laboratorio ahí muy interesante, un trabajo de 52 años, fue invadida el año pasado, se destruyó y se quemó el laboratorio, se destruyó toda la plantación de hule, todas las cepas, todas las variedades que se habían ido desarrollando en 52 años, y ahí está ocupada y no pasa nada. La finca, una finca en Suchitepec, que es San Francisco Miramar, trabajada hasta el último milímetro, ejemplar. Habían importado un hato de búfalos de agua, estaban desarrollando esas variedades pues de búfalos de agua para carne y para leche. La invaden el año pasado, le cortan la cabeza a todos los búfalos de agua, se los comen y destruyen la finca. Ahí está ocupada totalmente. Entonces, y le menciono 2 o 3 casos, pero así está el país, pues. Entonces, el tema de la falta de confianza también en nosotros mismos. Entonces, cuando usted me dice qué se puede hacer, el tema es bastante complejo, y por eso es que nosotros proponemos el programa de gobierno. La visión del Partido Humanista es un GPS, una nueva dirección, y de la G se derivan todos los aspectos de gobernabilidad, de la P, productividad, y de la S, seguridad. Pero hay 2 ejes transversales fundamentales: la lucha contra la corrupción y la defensa del medio ambiente, porque uno de los elementos que nos acercan a convertirnos en Estado fallido es la degradación del medio ambiente, y en Guatemala estamos avanzando en esa dirección también. Es cierto que tratar de estos temas llevaría horas, pero sí hay temas puntuales que sé que en particular para algunos de los oyentes que normalmente nos acompañan en Todo a Pulmón son importantes. Luego vamos a ir al tema de la corrupción, porque hay que recordar que usted va a estar a cargo si llegara a ganar, estaría a cargo del Ejecutivo. Y aparte es el Legislativo. Para eso ya voy a entrevistar a por lo menos uno de sus candidatos a diputado próximamente. Pero tiene que haber separación de poderes. No es que el presidente le diga a los diputados qué es lo que deben de hacer. Tiene que haber coincidencia porque forman parte del mismo partido. Sí, pero sí tiene que haber una separación de poderes. No, absolutamente, y con el organismo judicial también. Sin embargo, la lucha contra la corrupción y contra los corruptos es transversal, y el Ejecutivo tiene una responsabilidad ahí también a través del Ministerio Público de investigar y de acusar y de señalar y de perseguir y de advertir. Si no se hace eso, aquí todo el mundo va a hacer pues lo que se le da la gana. Y hay muchos elementos. Desde el Ejecutivo, pero solo voy a las preguntas específicas. Ya que estamos hablando del tema de la corrupción. El acabar con el origen de la corrupción es responsabilidad de los legisladores, porque hay que reducir el poder, que es el origen de la corrupción, en mi opinión. ¿O cuál considera usted que es el origen de la corrupción? ¿Y qué haría usted desde el Ejecutivo para acabar con la corrupción en el Ejecutivo? No, es que no es solamente la responsabilidad del Legislativo, también responsabilidad del Ejecutivo. Por ejemplo, hay ahora 14 secretarías en la Presidencia de la República, además de los 14 ministerios, y muchos de ellos cumplen funciones similares o iguales y duplican, y ahí hay corrupción. Entonces usted propone, eso me parece interesante, ¿propone reducir la burocracia estatal? Totalmente. Hay muchas funciones digamos, muchas secretarías en la Presidencia de la República que hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente. Tienen funciones muy similares. Eso hay que reducirlo. Y ahí podemos agregar el MIDES también ahora, que es un centro de corrupción. Eso es un antro, es un botín político creado por los diputados para solo tener plazas fantasmas. ¿Sabe usted que el 75%
del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, invierten, lo gastan en el departamento de Guatemala y el 25% en el resto del país, cuando las necesidades están allá y no aquí. ¿Por qué? Porque aquí están las empresas, aquí están los negocios de los diputados en el departamento de Guatemala. Y es un botín político que no funciona para nada. En un país que en vías de desarrollo, como dicen que es Guatemala, tal vez un Ministerio de Desarrollo debiera existir para coordinar las funciones de otros ministerios y otras instituciones en esa dirección. Pero la carga en cantidad de personal, de presupuesto que tiene el Ministerio de Desarrollo, y es una función puramente política, clientelar. Entonces ahí es un ejemplo de lo que el Ejecutivo puede hacer para controlar y limitar y reducir y combatir la corrupción. Bueno, entonces el Ejecutivo sí puede eliminar secretarías, no necesita de la autorización del Congreso. No, eliminar un ministerio sí necesita de la autorización del Congreso. Entonces, ¿Usted presentaría la iniciativa para eliminar ministerios? Por ejemplo, ahí podría no eliminar el ministerio, pero sí reducir el personal y transformar, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo. Ahora, todo esto también, Marta Yolanda, y es la otra propuesta de nosotros. Necesitamos un ABC, un acuerdo básico de consenso. Ningún presidente, ningún partido político solo puede transformar y cambiar a Guatemala en las condiciones actuales. Necesitamos un acuerdo básico, todas las fuerzas políticas, sociales, económicas del país. Y tampoco es una Biblia, son 3, 4, 5 puntos. El respeto a la Constitución, el combate contra los corruptos y la corrupción, el Estado de Derecho, la certeza jurídica, el respeto a la propiedad privada, la creación de empleo y de trabajo por la vía de la libertad empresarial y la libertad individual. Eso, por supuesto que habrá grupos marginales que no formen parte, pues, de ese acuerdo básico de consenso, pero eso es su problema. Yo creo que la gran mayoría de guatemaltecos irían en esa dirección. Y por eso, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y usted por qué no tiene todavía identificados a sus ministros y a los funcionarios que lo van a acompañar? Porque estoy esperando, pues, para ver primero si ganamos o no las elecciones y después para convocar a ese acuerdo básico de consenso e identificar a las mejores personas del país para que este no es un proyecto partidario o personal, debe ser un proyecto realmente de todos los guatemaltecos, si es que queremos cambiar la dirección y el destino que tiene Guatemala en este momento. Licenciado Mulet, hay dos cosas claves que impiden que venga inversión a Guatemala. Una ya la mencionó usted, la falta de certeza jurídica, particularmente en lo que respecta al respeto a la propiedad privada, que también ya dio varios ejemplos, y el respeto a los contratos. Sí. Pero el otro también es el esfuerzo fiscal que tiene que hacer la mayoría de los que pagan dentro de la formalidad impuestos. El esfuerzo fiscal, no estoy hablando de la presión fiscal, porque es fácil diluir el esfuerzo que significa pagar impuestos en Guatemala. Entonces, está comprobado y lo acabamos de ver, lo estamos viendo en Estados Unidos, como la decisión que tomó Donald Trump de eliminar y reducir impuestos le sirvió para atraer de nuevo capitales a su país, a Estados Unidos. ¿Cuál es su propuesta fiscal? Hay muchas presiones, incluso de instituciones internacionales que dicen con razón que la carga fiscal en Guatemala es muy pequeña y que es la menor de Centroamérica y, por supuesto, la menor de América Latina. Sin embargo, no le podemos agregar más impuestos a los que ya pagan impuestos, que es el 20% de la población guatemalteca activa que están en la formalidad, mientras el 80% no contribuye absolutamente nada. Entonces, no le podemos agregar más impuestos a los que ya pagan, que ya son suficientes y bastantes. Lo que tenemos que hacer es ampliar la base tributaria. Ahora, ¿cómo ampliamos la base tributaria? Cambiar la actitud de la SAT también, en el lugar de tener esa actitud de persecución. Ni siquiera agotan los trámites administrativos, sino que van de una vez al tema penal. La SAT es ir a pagar un impuesto, es un absoluto dolor. Entonces, y toda la tramitología que yo le mencionaba anteriormente, es un problema, es una complicación que vinculada al tema de la corrupción también. Entonces y cuando los ciudadanos entienden y comprenden que las personas responsables a quienes se les ha dado un mandato para que representen a la población están actuando honestamente y utilizan los recursos como debe ser, la gente se va a sentir motivada también a pagar impuestos. Pero ahorita,
cuando sabemos en este momento que la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, que el MIDES está usando miles de millones de quetzales para la campaña electoral de ciertos partidos políticos, eso no da confianza. Por ejemplo, cuando uno ve juntas directivas, por ejemplo, en el RENAP tiene una junta directiva, se llama el directorio. Ese directorio se reúne 2 veces por semana, cuando debiera reunirse una vez al mes, para temas estratégicos. El ministro de Gobernación es miembro de esa junta directiva del RENAP. Cobran 4,000 quetzales por sesión, de dietas por sesión, ganan 32,000 quetzales al mes, además de sus sueldos y otros ingresos. Eso es legal, pero es inmoral. Entonces tenemos que combatir ese tipo de cosas también. O sea, que recursos hay, pero los tenemos que direccionar ahí donde hace falta, donde es importante. Y cuando la gente ve que se está haciendo un esfuerzo también para combatir ese tipo de corrupción, vamos a generar la confianza necesaria en el país. Marta Yolanda, lo que hemos perdido en Guatemala es la confianza. El otro día alguien me decía, tenemos que devolverle la esperanza a los guatemaltecos. No, les dije yo, la esperanza es lo último que se pierde. Lo que tenemos es una falta de confianza en nosotros mismos. Usted conocerá, como conozco yo, a mamás y papás que les dicen a sus hijos de todos los segmentos económicos y sociales, desde los más sencillos y humildes hasta los más emperifollados, papás y mamás que les dicen a sus hijos, andate de Guatemala. Anda a estudiar fuera, anda a trabajar fuera, anda a hacer tu vida fuera, pero no te quiero en Guatemala. Y cuando en un país los padres de familia no creen que sus hijos tienen un futuro en el propio país, estamos ya a niveles que nos acercan a ese recorrido que yo he visto pues en muchas otras latitudes y en muchos otros continentes. Licenciado, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno y sí, por supuesto, me parece lo que usted está diciendo como una buena intención, recuperemos la confianza y tantas otras cosas que son importantes. Sin embargo, no podemos descartar lo que la evidencia muestra en lo que respecta a la atracción del capital que necesitamos para poder transformar recursos en riqueza y que hayan empleo en nuestro país. Entonces, repito mi pregunta específica, porque recursos de los que ya están recaudando el gobierno sobra para cumplir con las funciones primordiales de los gobernantes, particularmente si sí se va efectivamente a hacer lo que usted propone, reducir la burocracia estatal y tantas otras cosas más. Yo por eso no hablé de la presión o la carga fiscal como le encanta a los burócratas internacionales hablar. Yo estoy hablando del esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal que hacemos todos los guatemaltecos, porque al final todos pagamos impuestos, porque todos aquellos que están en la informalidad, cada vez que consumen o usan un bien o un servicio que sea dentro de la formalidad, pagan impuestos. Y la realidad es que se han hecho muchos esfuerzos y muchos llamados a que actitud y confianza y bla, 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 para que la gente pague más impuestos, pero la realidad es que eso no ha servido de nada. Lo que vemos que sirve para que la gente decida formalizarse y llevar llevar capitales para invertir es lo que hicieron en Estados Unidos hace 2 años. Bajar y eliminar particularmente impuestos directos. Uh-huh. ¿Usted incluye dentro de su propuesta bajar o eliminar impuestos? Porque no. Okay. En este momento no lo estamos contemplando. Como dije anteriormente, consideramos que esa carga o ese esfuerzo fiscal que se está haciendo, no se le puede imponer más carga a estas personas que ya lo están haciendo. Eso sí ya le entendí, que no iba a subir impuestos, pero mi pregunta específica es, ¿va a bajar impuestos? Hay programas que tenemos de favorecer, no general, pero aquellos que vengan a invertir al país en las zonas francas, en las ciudades intermedias, en los contact centers y call centers, que tenemos proyecto especial sobre eso. Entonces, hay programas específicos, negociaciones específicas que se pueden hacer con grandes corporaciones internacionales. Si usted viene a instalarse en Guatemala, podemos rebajarle sus impuestos sobre la renta, sobre muchas cosas, pero eso tendría que ser una negociación directa con cada uno de estos inversionistas, como se ha hecho en todos los países del mundo y como se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos, los condados, las ciudades, los estados compiten enormemente para
atraer inversión en su propio estado, en su propio distrito, o para mantenerlos. Por ejemplo, hay en algún momento, cuando el NAFTA fue firmado con México y Canadá, muchas empresas americanas estaban saliendo de varios estados de la Unión Americana, y entonces los estados preocupados, los gobernadores, las legislaturas estatales, entraron en contacto, en negociaciones con esas empresas para rebajarles sus impuestos en algunos aspectos durante cierto periodo de tiempo para motivarlos para que se quedaran. Pero no ha habido pues no hubo en ese momento una reducción de impuestos general, global, flat para todo el mundo. Entonces aquí hay posibilidades, opciones para hacerlo así, siempre y cuando se garantice la inversión y la generación de trabajo y de empleo en Guatemala. Otra pregunta que está dentro del ámbito de la responsabilidad del Ejecutivo, que es el tema de la seguridad, y voy a hacerle una pregunta específica en lo que respecta a lo que ha sido uno de los principales problemas que hemos tenido en Guatemala para la creación de riqueza, que es la pésima costumbre que tiene ya cualquier persona de en cualquier momento. Usted mencionó el tema de las invasiones a propiedad privada, a fincas, y también los bloqueos a carreteras, que existe cualquier cantidad de decisiones de la Corte de Constitucionalidad de que es responsabilidad del gobierno, y del gobierno me refiero al Ejecutivo, Totalmente. de retirar a las personas que están bloqueando, porque ese es un Totalmente. delito que no tiene que ver con la libertad de expresión. ¿Cómo piensa usted, si llega a ser presidente, enfrentar los bloqueos, que ya es el pan nuestro de cada día en Guatemala? Bueno, primero hay un tema de legislación. Por ejemplo, en México es delito federal obstaculizar el derecho de circulación de una tercera persona. En México se puede protestar, marchar, gritar, reclamar lo que sea, pero no se puede bloquear la libre circulación de una tercera persona, y es un delito federal perseguido. En Guatemala no tenemos específicamente eso, que hay que legislarlo, y en el Código Penal lo tenemos que determinar con más claridad. Yo creo. Pero sí está claro que tenemos derecho a la libre locomoción, es un derecho constitucional. No, pero absolutamente. Y está claro, y la Corte de Constitucionalidad ha emitido cualquier cantidad de sentencias de que es obligación del gobierno retirar a la gente. Entonces, el gobierno tiene que identificar también quiénes son los líderes, quiénes convocan, quiénes están haciendo, e iniciar a través del Ministerio Público esas acciones penales de persecución, de denuncia, pero el Estado no lo está haciendo. Pero usted los mandaría al ministro de Gobernación a que retire a las personas que están bloqueando y violentando los derechos a la libre locomoción de otros. Yo iniciaría más bien un proceso penal, que creo que o sea, ¿usted los dejaría a los bloqueadores que sigan bloqueando? No, es que hay dos formas de enfrentarlos también, ¿verdad? Depende con quién, cómo, forma parte de ese diálogo también. Ahora hay un grupo de antiguos militares, por ejemplo, que dicen que quieren parar el país, bloquear el país. Y poner bombas el día de las elecciones. Eso ya, quien está promocionando eso ahorita, que no sé quién es, ese señor debería estar ya en la cárcel, ya debería haber sido arrestado, porque esa es sedición, eso es rebeldía, eso es en contra de las instituciones del Estado, es anticonstitucional. Entonces, ahí es un ejemplo de lo que se está permitiendo, como se ha permitido también el robo de energía eléctrica también, por ejemplo. Eso sabemos quiénes son, quiénes lo están haciendo, y el Estado no actúa y no interviene. Entonces, si permitimos esa degradación, que hemos estado en ese proceso de degradación durante muchos años, entonces aquí este país se va a perder. Entonces tenemos que recuperar la república, la autoridad del Estado, la autoridad de las instituciones también. Pero eso un presidente solo, de nuevo, un gobierno solo no lo puede hacer. Tiene que ser parte de ese gran acuerdo básico de consenso a nivel nacional. Las consecuencias de esos paros, de esos bloqueos, son terribles, pues. Gente que se ha muerto de hambre, que quiere llegar a un hospital y no llega. Turistas que han venido a Guatemala, que quieren ir a tomar su avión de regreso, pierden su vuelo. Imagínense la imagen y los comentarios que llevan de Guatemala después. Productores, gente que se trabaja, que se faja, que se esfuerza, que suda para producir vegetales, flores, lo que sea, y sus productos se mueren y se pudren en el camino porque están bloqueados. O sea, las consecuencias sociales, humanas y económicas de este tipo de acciones son terribles, y ahí tiene que haber una penalización adicional a la pena normal, porque tiene consecuencias sociales y económicas también. Una pregunta más antes de que vayamos a la pausa, y ya vaya todas las preguntas y comentarios que están dejando los oyentes, y además de eso para que les dé chance a los que también quieran
participar, a que compartan con nosotros sus preguntas o sus dudas. Y esta tiene que ver con algo que es necesario para que haya progreso en cualquier lugar, que es la infraestructura. No solo es carreteras, puentes, sino también son puertos. Sin embargo, uno de los principales centros de corrupción es el Ministerio de Comunicaciones. ¿Qué piensa hacer usted con el Ministerio de Comunicaciones y cuál es su propuesta en lo que respecta a las vías de comunicación que necesitamos para poder progresar? Hay en el Congreso de la República ahora una excelente iniciativa de ley para crear la Superintendencia de Infraestructura, que eso reduce y limita la influencia política, porque en Guatemala los caminos, las carreteras, los contratos se hacen todo a través de la influencia de los diputados del Congreso, sin un análisis técnico de las necesidades o de las prioridades. Entonces, con esta superintendencia de infraestructura, esa influencia se elimina y, como conocemos pues esa iniciativa de ley, la conformación de quienes dirigen, en consulta con todos los sectores interesados, pero el desembolso, la autorización del presupuesto para cada uno de esos proyectos se hace en base a una visión técnica también y no de una manipulación política. Por ejemplo, Guatemala es el único país de América Latina, Marta Yolanda, que no tiene una autoridad portuaria nacional. Tenemos 2 océanos, no tenemos políticas marítimas. Cada uno de los puertos, en Champerico, en Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios y en Puerto Quetzal, tiene una junta directiva y un gerente, cada uno individualmente. Cada uno de esos negocia con las navieras las diferentes tarifas, cada uno de esos puertos negocia con los diferentes carteles de la droga, cuánto pasan, cuánto pagan, con la corrupción, cada uno de esos negocia con los diferentes traficantes y los contrabandistas. Eso no puede ser. Entonces nosotros tenemos ya la iniciativa de ley para crear la Autoridad Portuaria Nacional y eso va a romper también esos sindicatos que existen ahí. ¿Sabe usted que hay un elemento fundamental en común de todas esas autoridades portuarias? Son los pactos colectivos de trabajo. Caso único en el mundo, que los puestos son hereditarios. Yo soy trabajador o empleado de cualquiera de esos puertos. Yo fenezco o me jubilo, mi hija o mi hijo hereda mi puesto. Eso no es posible. Entonces, ¿qué va a hacer con los pactos colectivos que tiene el gobierno con los sindicatos? Ahí, por eso el acuerdo básico de consenso, yo he hablado con muchos sindicalistas y trabajadores que ellos mismos reconocen que eso no puede ser, eso afecta el desarrollo integral del país. Entonces, ¿quién va a querer venir a invertir a un país en una situación así? Entonces nos estamos suicidando. Entonces, ¿usted cree que se puede conversar con ellos para que renuncien a todos los privilegios que tienen? Algunos de esos sí, absolutamente. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social hay porque hay entre 68 y 72 sindicatos en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Digo esa diferencia porque a veces cierran uno y aumentan el otro, pero un promedio un año es entre 68 y 72. El Código de Trabajo establece que los líderes sindicales pueden dedicarse a su actividad sindical y no trabajan. En el Ministerio de Salud Pública hay más o menos 985 empleados del Ministerio de Salud Pública que no trabajan, porque son líderes sindicales de esos 62 sindicatos. Eso también no puede ser. Entonces tenemos que entrar a un diálogo con estas personas, el sindicato magisterial. Yo he hablado con muchísimos maestros que no se sienten identificados ni representados por el señor Joviel Acevedo. Entonces, hay mucha gente que entiende, que comprende, sensata, que está dispuesta a participar en un proceso de rescate nacional. Y ahora para finalizar, porque tengo muchas preguntas, pero quiero darle espacio también a nuestros oyentes. ¿Quiénes son los principales financistas de su campaña política? Ninguno, cero. No tenemos financistas, no tenemos apoyos de absolutamente nadie. ¿Y de dónde está saliendo el dinero para su campaña? Mi campaña, como se ha visto, es muy modesta. Mi pancarta con la que salgo a caminar me costó 33 quetzales con 75 centavos. Y cada vez que salimos, cada quien pone su vehículo, cada quien pone su comida, cada quien pone su gasolina, cada quien paga su hotel. Ahorita estoy entrando de un viaje que hicimos de una gira al Petén. Fue un vuelo comercial, porque no tenemos para pagar vuelos así privados ni helicópteros. Voy en vuelo comercial y yo pagué mi propio pasaje y otra persona que me acompañaba pagó su propio pasaje. Y allá habían los candidatos a alcaldes y diputados con sus vehículos
vehículos, sus pick-ups, y con ellos hicimos el recorrido. Entonces aquí no hay ni grandes empresas farmacéuticas, ni grandes corporaciones, ni agendas escondidas, de ninguna manera, se lo puedo asegurar. Ni narcotraficantes, que son los que más Ay, nos Dios, preocupan. ay, por Dios, claro que no, claro que no. Bueno, licenciado, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en unos minutos para leerle los comentarios que han dejado nuestros oyentes. Muy bien, gracias. Ya regresamos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, apreciables oyentes, como le decía, mi invitado hoy, el licenciado Edmond Mulet, el candidato presidencial del Partido Humanista, pues he perdido cualquier cantidad de los mensajes que han dejado porque Facebook los va pasando conforme van entrando. Entonces, lo que pude ver, voy a hacer un resumen. Si hay alguno que considera que no incluí su propuesta entre las preguntas que le haga al licenciado Mulet, por favor, póngala de nuevo. Pero bueno, entre todos los comentarios, hay varios que tienen una duda en lo que respecta a su ideología, que preguntan específicamente si usted, en particular por haber sido funcionario de la ONU, preguntan si es usted socialista. El ser funcionario de la ONU no necesariamente es uno socialista. En toda mi vida, en mi carrera, aquí en Guatemala y fuera, pues mi ideología es definitivamente en el tema económico, la libertad individual, la libertad económica, la libertad empresarial, que es la única forma de sacar adelante a los países. Esa ha sido mi experiencia. Yo soy un demócrata liberal, definitivamente. Cuando uno le pregunta, ¿usted es de izquierda o de derecha? Pues yo me considero un centrista realmente, y yo me formé con el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre en el Partido Nacional Renovador, después con Jorge Carpio Nicol en la Unión del Centro Nacional, en aquellos momentos del maniqueísmo, de la división, de la guerra que estaba sufriendo Guatemala, y tratamos de crear una tercera vía. Fuimos incluyentes también. Pero también estuvo con Serrano Elías. No, pero primero el tema con Jorge Carpio Nicol, con la Unión del Centro Nacional, cuando impulsamos la candidatura, por ejemplo, de Manuel Ayau, que fue nuestro candidato a la vicepresidencia, y con todo su equipo, pues formamos ese proyecto de desarrollo económico para Guatemala, y desgraciadamente no se ganó esa elección. Yo siempre fui miembro de la Unión del Centro Nacional. Jorge Serrano Elías era presidente de la República con su partido, yo era presidente del Congreso de la República de un partido distinto, de la Unión del Centro Nacional. O sea, yo no era ni funcionario ni miembro del partido de Jorge Serrano Elías. Ya que menciona entonces el tema económico y que tuvo una relación con Musso Ayau, Sí. el proyecto de la vida de Musso Ayau se llama Pro-Reforma, y eso también es otra de las preguntas que dejan, que es una reforma al sistema político. Usted, entonces me preguntan que cuál es su opinión en lo que respecta a Pro-Reforma y si usted la apoyaría. Todo pasa por la política. Yo le pregunto a usted y le pregunto a las personas que nos están escuchando. ¿Usted vota aquí en la capital? Sí. Sí, es electora en la capital, Sí. Distrito Metropolitano. Correcto. Y le pregunto a miles de personas y nadie sabe. ¿Cuántos diputados, qué cantidad de diputados la representan a usted aquí en la capital? Realmente ninguno, porque todos los pero diputados... ¿Cuántos diputados hay? Del Distrito Metropolitano. Distrito Metropolitano son la mayoría, pero ahorita no me recuerdo el número Y exacto. nadie lo sabe. Usted cree que ese es un sistema democrático y representativo. Y cuando yo le pregunto a la gente, ¿quiénes son sus diputados? Nadie sabe. Esas listas. Porque el problema es ese. Tenemos un listado y no elegimos diputados. Nosotros necesitamos, para crear una verdadera democracia representativa en Guatemala, yo quiero votar por una persona y por un nombre, no por una lista donde se esconden un montón de gente. Y para mí ese es el problema fundamental del sistema político guatemalteco, que aquí no hay relación entre el elector y el elegido. Aquí no están rindiendo cuentas. Entonces eso no es un sistema. Entonces tenemos que pasar, como las iniciativas de Pro-Reforma también, eso incluye esa reforma política fundamental. Si no, vamos a seguir de espaldas unos de otros. Entonces, solo para definir, porque me piden que lo defina usted.
Sí. Porque sí hay muchos de esos más de 71,000 que firmamos pro reforma. Sí, por supuesto. Nos incluyen. Entonces Sí. preguntan específicamente si Eso usted apoyaría pro reforma. Totalmente, es una reforma fundamental y muchas otras también en el sistema electoral, político y representativo. Ahora paso a otra pregunta, la que deja Manuel Pulido. Específicamente, pregunta, pienso que ya lo hemos tratado, pero a lo mejor no lo puede resumir. ¿Cuál es su propuesta económica? Esa es la pregunta que deja Es Manuel el desarrollo Pulido. económico de Guatemala, sacar a Guatemala de la pobreza, y la única forma de hacerlo es garantizando la certeza jurídica, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, la propiedad privada, la libertad individual. Es la única manera. Mire, hay ejemplos en muchos países del mundo que adoptaron el socialismo o el comunismo y que se dieron cuenta que estaban empobreciendo y destruyendo a sus países, incluyendo Vietnam o China. Desde que adoptaron la libre economía de mercado, ellos han desarrollado, por supuesto no han reformado políticamente, que es un gran problema para ellos, pero en el sistema puramente económico han crecido exponencialmente gracias a la libertad económica. Entonces, para mí no hay duda al respecto. José Calderón, desde Nueva Orleans, dice: licenciado Mulet, soy inmigrante en Estados Unidos. ¿Tiene algún plan para mejorar el servicio en los consulados, ya que Totalmente. ya que muchas veces es imposible comunicarse con ellos o hay que moverse a otros estados para poder hacer cualquier trámite? Tenemos casi 3 millones de guatemaltecos o más viviendo en los Estados Unidos, son los ciudadanos guatemaltecos viviendo en Estados Unidos, y el servicio diplomático y consular en muchos casos no responde a esas necesidades. También nosotros tenemos que ser proactivos para proteger los intereses de los guatemaltecos allá, para ayudarlos a legalizar su estatus, en muchos casos están allá ilegalmente, para tener la defensa pública guatemalteca para cuando estas personas son perseguidas por el gobierno americano de forma realmente terrible, la marginación de lo que son objeto, las detenciones ilegales que son objeto allá. Entonces, el servicio consular guatemalteco tiene que ser reformado en los Estados Unidos para atender esas necesidades, los consulados de proximidad también, y que sean servidores públicos, porque muchos de esos nombramientos en estos servicios públicos consulares y diplomáticos guatemaltecos son por complacencia, son los sobrinos, las sobrinas, las novias de los diputados y otros funcionarios, y no es gente realmente profesional. Eso lo vamos a cambiar también. Eso tiene que ver con mi visión del servicio diplomático guatemalteco. Yo fui embajador de Guatemala en los Estados Unidos, fui embajador de Guatemala en la Unión Europea, y eso lo vamos a cambiar. Cada embajador, cada ministro consejero, cada secretario tiene que ser un vendedor de Guatemala, y todos alineados en el proceso es la visión del desarrollo económico de Guatemala. ¿Cuántos turistas vinieron gracias a sus gestiones? ¿Cuántos empresarios extranjeros vinieron a invertir a Guatemala? ¿Con cuántos empresarios extranjeros hablaron y gestionaron para generar exportaciones de Guatemala? Todos tienen que ser agregados comerciales, y yo no lo estoy inventando, no es un concepto nuevo. Muchos países del mundo lo han hecho, y tenemos que cambiar el perfil del servicio diplomático exterior, porque todo lo que tenemos que hacer en Guatemala tiene que estar con esa visión, ese objetivo del desarrollo económico del país. Varios preguntan en lo que respecta al sistema de salarios de la burocracia, si va a bajar sueldos, incluido el sueldo del presidente. Aquí lo que necesitamos es una nueva ley de servicio civil integral que cubra los 3 organismos del Estado. Hay funcionarios, magistrados, alcaldes que ganan más que el presidente de la República, en sueldos, en dietas, en gastos de representación y en otra serie de cosas. Eso tiene que cambiar. El funcionario que más debe ganar en Guatemala es el presidente de la República, y hay que bajar ese sueldo que tiene actualmente, pero nadie más puede ganar más que el presidente de la República, y si no les parece, si no les alcanza, pues que se vayan a trabajar al sector privado. O sea que tiene que haber una estructura, pero eso necesita parte del acuerdo básico de consenso del ABC, esa nueva ley de servicio civil, y hemos estado trabajando, por ejemplo, Fundesa, que es una excelente iniciativa que cubre esos aspectos, y en esa dirección tenemos que ir. Paola Fallase de Ruiz dice: el término humanista es de una amplitud enorme, me gustaría que definiera mejor su filosofía y su política. El humanismo nació pues con el humanismo cristiano en los primeros albores de la era cristiana.
perdón, y de ahí se fue derivando una serie de interpretaciones en la Edad Media y sobre todo en el Renacimiento y en el siglo XIX también. Pero el nuestro es el de la intención, nuestra vocación es de devolver el respeto a la dignidad humana, a la libertad individual. La solidaridad humana también es muy importante. La responsabilidad del Estado de crear las condiciones para que podamos vivir en paz, en tranquilidad, para poder trabajar. Por eso nos llamamos humanistas, para darle este tipo de oportunidad a todos los guatemaltecos por igual. También preguntan su posición en lo que respecta a la CICIG y si presentaría, porque la CICIG tal cual ya termina ahorita en septiembre. El próximo presidente, si está de acuerdo con el modelo de la CICIG y si usted solicitaría que de nuevo al Congreso de la República, porque ese es el procedimiento, tendría que aprobarlo el Congreso de la República, que nuevamente existiera un ente similar a la CICIG. La CICIG, como sabemos, pues usted lo mencionó, Marta Yolanda, llega a su fin el 3 de septiembre de este año, después de 13 años de funcionar en Guatemala. Como todo en la vida, hizo cosas buenas y no hizo otras cosas no tan buenas. Por ejemplo, algo que hizo muy malo fue emitir hace algunos años una lista de magistrados y jueces de la impunidad, en base a puros rumores, en base a no había ni pruebas ni nada, y ahí arruinaron la vida, la carrera, los nombres de muchos jueces y magistrados muy probos y decentes, y la CICIG lanzó esa lista realmente terrible y destruyó pues las carreras y la reputación de muchas personas. Si no fuera por la CICIG, también Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti serían miembros del Parlacén, y Alejandro Sinibaldi o su amigo íntimo y socio Manuel Valdizón serían presidentes de la República, y ahí ya hubiéramos caído en ese precipicio del cual ya no se sale. Entonces se hicieron cosas buenas, pero también se cometieron errores. En todo caso, esto llega a su fin. La corrupción en Guatemala está penetrada en todos los estamentos de la sociedad, de las estructuras del Estado, todo. Y el narcotráfico. No vamos a salir adelante solos, y necesitamos de la cooperación, de la ayuda, de la asistencia, de la transferencia de capacidades. Yo lo que estoy pensando ya no es en una comisión internacional, sino en una comisión conjunta internacional y Guatemala, porque ya llegó el momento también de que nosotros asumamos nuestras responsabilidades. Y ahí vamos a convocar no solamente a la OEA o a la ONU, a Estados Unidos, a la DEA, a Israel, al FBI, a todos esos elementos importantes de investigación criminal para seguir creando las capacidades en el Ministerio Público para enfrentar este flagelo que nos ha destruido. Estamos en los últimos minutos del programa, entonces 2 preguntas más que también entre los comentarios que nos dejan en redes las han mencionado. Primero, ¿quién es su candidato vicepresidencial? Sí. Que nos hable de quién lo acompaña. Sí. Y segundo, si usted no gana, si va a continuar en la política con miras a las elecciones dentro de 4 años. En relación al vicepresidente es el doctor odontólogo Jorge Pérez Marroquín. Él es fundador del Partido Humanista, él es presidente del Consejo Político del partido. Él ha tenido una carrera como tecnócrata en el Estado, creo que empezó con Ramiro de León Carpio hace algunos años y fue convocado, llamado por varios gobiernos para ocupar funciones interesantes. Esta es su primera participación partidaria política, nunca había sido afiliado a ningún partido político. Esta es su primera participación como candidato a un cargo de elección popular. Es un técnico, un excelente analista, un hombre honrado, probo, no hay ninguna tacha en contra de él, que es algo pues que siempre examinamos, y sobre todo es una excelente persona y con el cual pues tenemos ese nivel de confianza fundamental para poder sacar adelante a Guatemala. ¿Y si no gana, continúa en la política? No, bueno, continúa en política, pues asesorando, ayudando, respaldando todo lo que sea posible del partido, pero hay que dejarle ya espacio a las nuevas generaciones. Yo ya tengo 68 años de edad y yo no podría esperar hasta tener 73 o 74 para volver a participar en elecciones. Yo no vengo a ver si puedo. Yo porque puedo vengo. Y este es el momento para mí, como yo tuve esas 26 misiones de mantenimiento de la paz alrededor del mundo con éxito, y para mí esta es mi misión número 27, esta es mi misión de vida. Y por supuesto que si no gano, seguiré contribuyendo, haciendo todo lo posible para cambiar el rumbo que lleva Guatemala, pero es ahora para mí este momento para encabezar esta misión número 27. Después de eso apoyaré de alguna otra manera, si es que no logro alcanzar esta victoria.
Le agradezco mucho, licenciado, que nos haya acompañado hoy en Todo a Pulmón, al igual que a todos los oyentes que han estado con nosotros y que han dejado muchísimas preguntas, tanto en Twitter como en Facebook, en YouTube y bueno, por todos los medios que hemos transmitido. El doctor Mulet va a revisar después, ya le comenté todos los mensajes que ustedes han dejado, así que pues continúen compartiendo el programa y dejando las preguntas que ustedes tienen para nuestro invitado y a ellos en su momento las irán respondiendo. Yo por el momento termino Todo a Pulmón y los termino recordándoles que los espera a las 6 de la tarde. Hoy va a estar Juan Francisco Rodríguez por Estuardo, ya que Estuardo se encuentra de viaje en Contravía PM, 6 a 7 de la noche, y de 7 a 8 de la noche van a estar con ustedes María Dolores Arias y Chepe Ascoli en Más Negocios. Yo estoy de regreso mañana al mediodía en Todo a Pulmón y me despido, como lo hago siempre, recordándoles que una sola vida tienen, así que, por favor, aunque sea a veces complicada nuestra vida en Guatemala, es bella, así que sean felices, muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.